háganme una señal así, un dedito para arriba, algo. Bueno. Bien. Vamos a lo que hoy debíamos hacer. Estábamos trabajando el complejo de Edipo. Y el texto que íbamos a trabajar hoy es algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. ¿Recuerdan? En este texto, que es del año 1925, Freud va a plantear, es el primer texto en donde él plantea categóricamente cómo es la operatoria del complejo de Edipo en la niña. ¿Sí? Les voy a pedir que silencien el micrófono porque si no les va a llegar el audio con dificultad. En la primera parte del texto, Freud va a pedir disculpas porque no esperó los 10 años necesarios para poder publicar una investigación. Él dice que no puede esperar esos 10 años y que pide disculpas por esto y que espera que sus seguidores puedan comprobar los descubrimientos que él ha hecho a partir de su trabajo con distintos pacientes. Recuerden que el psicoanálisis es una teoría que se elabora a partir de una práctica, no es una teoría que se aplica, sino que es al revés. A partir del trabajo, de la praxis, del trabajo que él realiza con los pacientes, elabora una teoría acerca del psiquismo. Tienen que, ¿me escuchan? Acá me ponen que no se escucha. Tienen que apagar, tienen que silenciar los micrófonos. ¿No pueden silenciarlos? Porque si no se escuchan perros, zumbidos, o sonidos que dificultan a los demás. A mí no. ¿Ahí se escucha? Háganme una señal, ¿sí? Bueno. Eso es lo primero que él va a plantear. ¿Por qué él no puede esperar los 10 años? ¿Por qué es el año 1925? Él no lo dice allí, pero yo les cuento. Ella estaba enfermo de un cáncer de mandíbula. Entonces, es como que su futuro, si bien él vive hasta el año 38, en 1938 él no sabía que iba a vivir hasta esa época, entonces publica su investigación, digamos, su descubrimiento. En la primera parte del texto, él vuelve a recapitular con lo que es el complejo de Edipo en el varón. ¿Sí? Y establece una diferencia entre el complejo de Edipo de la niña y del varón. Esto ténganlo en cuenta, porque ustedes van a tener que hacer un trabajo de elaboración comparativo del complejo de Edipo en el varón y en la niña. Y él acá marca la diferencia. Él va a decir que en el complejo de Edipo en el varón es lo primero que se puede reconocer nítidamente, digamos, con seguridad, que queda claro, que queda a la vista. En cambio, en la niña, dice, ya se puede ver nítidamente lo que es en la fase pregenital, digamos, antes del complejo de Edipo, se puede ver bien en la niña nítidamente cómo se da la relación con la madre. Él plantea aquí que en ambos, tanto en la niña como en el varón, en ambos niños, el varón como niña,
el primer objeto de amor fue la madre, o quien ejerza la función materna. ¿Está claro? Acá cuando decimos madre y función materna. El varón la retiene a la madre para la fase fálica, la fase del complejo de Edipo. Él dice, es entendible. Dice, en todo caso, si la niña tiene como primer objeto de amor a la madre, el gran interrogante es, ¿cómo hace la niña para dejar a la madre como objeto de amor y pasar al padre y así obtener una posición femenina? Porque, digamos, esto es lo difícil, dice él, que la niña se haga heterosexual, porque su primer objeto de amor es la madre, que es del mismo sexo, digamos, es homosexual. Entonces, dice, la pregunta que él hace es, ¿cómo llega a la niña a abandonar a la madre y adaptar en su lugar al padre como objeto de amor? Al perseguir este problema he podido efectuar algunas comprobaciones susceptibles de aclarar precisamente la prehistoria de la relación edípica en la niña. Entonces, él lo que va a decir es que lo que le pasó a la niña con la madre va a determinar luego lo que pase con el pasaje al padre, que es como objeto de amor. ¿Sí? Muy bien. Va a marcar algo muy distinto entre la niña y en el varón. Quiero encontrarlo en el texto para que ustedes lo puedan señalar. Porque él dice... no lo encuentro. Bueno, va a decir, está en el texto, no lo encuentro, no quiero perder tiempo. Va a marcar en el texto como gran diferencia la siguiente cuestión. Ustedes tienen que entender que el complejo de Edipo va de la mano del complejo de castración. ¿Sí? El complejo de castración es un operador, al estilo de matemática, ¿vieron cuando está el signo por ejemplo? Entonces le ponen al complejo de castración un por. Entonces, él va a decir, por el complejo de castración, el varón sale del complejo de Edipo, que es la amenaza de castración. Entonces, la amenaza de castración es la forma que adquiere el complejo de castración en el varón. Entonces, por el complejo de castración, el varón sale del complejo de Edipo. Acuérdense, sale. En la niña, por el complejo de castración, que es la envidia del pene, la niña ingresa al complejo de Edipo. Ahí tienen una diferencia sustancial. Profe. ¿Hasta ahí vamos? Una vez que la niña ingresa al complejo de Edipo a partir de la envidia del pene, ¿sí?, que es la forma que adquiere el complejo de castración en la niña, Freud dice, la niña se da cuenta de la diferencia de los sexos. ¿Por qué? Porque ve un hermanito, un primito, ¿sí? Entonces dice, lo ha visto, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. Cae víctima del engaño. ¿Sí? A partir de aquí se dan una serie de consecuencias psíquicas. Una serie de consecuencias psíquicas en la niña. La primera que él va a plantear es el complejo de masculinidad. El complejo de masculinidad, esperen que voy a anotar algo que no me quiero olvidar, que les tengo que decir. Fase fálica, porque si no me olvido. Así las ayudo. Edipo y castración. Listo, ya lo anoté. Bien. El complejo de masculinidad, ¿sí?, se da
como una consecuencia de la envidia del pene. ¿Qué sería? La niña, ¿sí?, como envidia al varón por algo que ella no tiene, quiere imitar a los varones. Chicas, hay algunas que tienen los micrófonos encendidos. ¿Podrán apagarlos? Profe, Sí. una consulta, ¿qué es felatio? ¿Filatio? Felatio, que es... Bueno, ahora enseguida le explico. Espera un poquito, enseguida voy. Espera que me lo anoto acá. Y después otra más, enuresis. Sí. ¿Pudieron apagar los micrófonos? Por favor. A mí no me molesta, pero les molesta a las demás. Explico esto. Felatio viene de chupar el pene, chicas. Una felatio es eso. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Entendieron? Lo pueden buscar en el diccionario. ¿Me entendieron o no? Sí. Y enuresis es hacerse pis encima. Pero no un día aislado que pasó algo. No. Cuando el niño o la persona no puede contener la orina y se hace encima. ¿Está claro? Eso es enuresis. Que un día un niño se haga pis encima no quiere decir que tiene una enuresis. Una enuresis es un padecimiento en donde no hay continencia de la orina y el chico se hace encima. Y encopresis es hacerse caca encima, continuamente. Pero no cuando tiene 1 año, sino cuando ya había adquirido el control de esfínteres y después vuelve a eso. ¿Sí? Un episodio aislado no se puede considerar una enuresis. ¿Entienden? O una vez que se hace caca encima no es una encopresis, ponerle a una persona que tiene diarrea, no. Encopresis es cuando reiteradamente ese niño o esa persona o ese adolescente se hace caca encima. ¿Entendió? ¿Sí? Bien. Vuelvo a lo que estaba explicando. El complejo de masculinidad es esta idea que tiene la niña de que ella tiene la fantasía de que ella va a tener un pene. Y entonces se comporta como si fuera un varón. Por ejemplo, ¿qué hace la niña? Puede ser que se ponga a hacer pis parada. Y la ves a la niña tratando de hacer pis como los varones. Esto lo van a encontrar en el jardín o en los niños de esa edad, las niñas de esa edad. Y uno dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? Y ella quería hacer pis como un varón o comportarse como los varones de su cultura. ¿Claro? Si la niña persiste en esta idea de que ella va a tener un pene y que va a ser un varón, ¿sí?, y no lo mantiene en el nivel de la fantasía, sino que alucina tener un pene, cree tenerlo, esto puede derivar en una psicosis. ¿Se entiende? Porque la psicosis no es que se fantasea con algo, sino que directamente se alucina tener un pene. ¿Está claro? Es una distorsión de la realidad. ¿Hasta ahí me siguieron? Supongamos que la niña supera el complejo de masculinidad, se da cuenta que ella, por más que quiera hacer pis parada, ella no tiene un pene. Pasa al siguiente complejo, que es el de inferioridad. Es que ella se siente inferior, no por ser mujer en el sentido del género, como se podría pensar antropológicamente con esto de lo que es la cultura de género, no. Por no poseer algo que ella cree que debería tener, que tienen los varones. ¿Se entiende? No porque la mujer tenga que hacer tareas de inferioridad de condiciones del hombre, que eso es algo del género, es antropológico. No. Ella
se siente inferior por no poseer algo que otro tiene y que cree que debería tener. Este complejo de inferioridad la lleva ¿a qué? ¿A culpar a quién de esta inferioridad de condiciones? ¿Quién tiene la culpa de todo siempre? ¿A quién se le echa la culpa? La madre. A la madre. La madre. Entonces, culpa a la madre por haberla traído al mundo mal dotada y decodifica que la madre hizo como una falta de amor. No me dio lo suficiente, ella no me amó lo suficiente. Entonces puede decir que no me alimentó bien, que no me quiere tanto como a mi hermano, como a mi primo o como al vecino. ¿Sí? Que la madre quiere más a otros que a ella. Es decodificado como una falta de amor materno. No se olviden que ella tenía un gran amor en la fase oral, era su objeto de amor la madre. A partir de este enojo que le produce que lo que ella supone que la madre no la amó lo suficiente, ¿sí? La niña relaja los lazos cariñosos con la madre, tercer consecuencia psíquica, y se enemista con la madre y pasa al padre, hace un cambio de objeto de amor de la madre al padre. Se dirige al padre, lo instala como objeto de amor para lograr la posición femenina y espera del padre un niño como regalo. La niña hace una equivalencia simbólica, que es pene equivale a niño. No puedo tener un pene, pero puedo tener niños. Va al padre, le espera del padre un niño como regalo. ¿Niño fruto del coito? No. ¿Tiene idea de coito la niña? No. Porque no tiene idea de cavidad vaginal. ¿Se entiende? No hay idea de cavidad vaginal. Por eso es fase fálica, porque se reconoce un solo genital. O lo tenés o estás castrada en fase fálica. No hay idea de cavidad vaginal. Entonces, la niña no es que espera tener un hijo con la fantasía de coito. No, eso es un disparate. La niña espera un niño como regalo del padre. Regalo, tiene el valor del regalo. ¿Está claro? Bien. Entonces, hace un cambio de objeto para pasar a la posición femenina, de la madre al padre. Y hace un cambio de zona erógena. La zona que está cargada de libido, la zona excitable, es el clítoris. La niña, ¿qué hace? De la actividad clitoridiana, que es la masturbación en fase fálica, lo que hace al final de la fase fálica es suprimir la actividad clitoridiana, porque la cavidad vaginal recién es reconocida después de la pubertad. ¿Está claro? No es reconocida en fase fálica. También Freud dice aquí que el complejo de Edipo tiene en común entre la niña y el varón, lo que tienen de igual es que ambos se da en fase fálica. Digamos, en ambos el complejo de Edipo se da en fase fálica. Los dos, tanto la niña como el varón, tienen un complejo de Edipo y un complejo de castración. ¿Sí? Los dos, a la salida del complejo de Edipo, arman un super yo, y los dos, luego de armar el super yo, ingresan en el periodo de latencia. ¿Sí? Esto es similar. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo hace la niña para armar el super yo y salir del complejo de Edipo? Porque el varón salía por la amenaza de perder el órgano, de castración. La niña ya se reconoce castrada. Entonces, ¿cómo hace para salir del complejo de Edipo? Entonces, Freud nos va a decir que la niña, ¿sí? La niña cree, espera ese niño como regalo. Al ver que el niño no llega, por decepción, porque se siente decepcionada de su padre, paulatinamente, de a poco, abandona el complejo de Edipo, ¿sí? Constituye el super yo
y entra en la latencia. O sea que deja al padre, renuncia al padre paulatinamente por decepción, porque él la decepciona. En algo que ella esperaba. ¿Hasta aquí me siguieron? También va a decir que otra consecuencia son los celos, porque la niña siente celos de que la madre atienda a otra persona y que la quiera más que a ella. Esto también refuerza que ella se dirige al padre. Profe, pero Freud, está bien si entiendo esto, que Freud dice que la niña se reprime y va al inconsciente, o algo así, o que queda en el inconsciente, ¿no es que se termina del todo? Okay. No, se termina, digamos, todo lo que se elabora va al inconsciente, ¿está claro? Este sería un desarrollo normal ideal, no quiere decir que toda niña lo culmine de esta manera. Hay personas que no resuelven el complejo de Edipo, o lo resuelven de una manera insatisfactoria, ¿está claro? Eso es lo que hay que entender. Digamos, este sería un desarrollo normal ideal. Podría ser que una niña quedara detenida en el complejo de masculinidad, o que quedara en el complejo de inferioridad retenida, ¿está claro? O que no pasara al padre, y quedara como objeto la madre y transite el Edipo como el objeto de amor de la madre. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Yo les estoy contando el cuento entero como si lo que sería un Edipo normal ideal. Después, cada persona hace un desarrollo único y particular de su complejo de Edipo, y que tiene un desenlace único para cada ser humano. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Podría ser que no se dieran, que la persona no haga todo el proceso, o que quede detenida en un punto del proceso, ¿sí? O que elija como objeto a la madre, no la deje a la madre. Y entonces tenga un hijo para la madre. ¿No han escuchado nunca a alguien que diga, por ejemplo, yo el primer hijo fue para mi mamá, se lo di para ella? Yo lo he escuchado. Que tiene un hijo para la madre. Digamos, esto es tratar de simplificar lo complejo de todo esto. ¿Se entiende? Es muy complejo. Bueno, me falta ahora hablar de la masturbación, lo que Freud dice en el texto de la masturbación, que lo quiero explicar porque ustedes se van a encontrar con la masturbación infantil. En el varón es clara la masturbación infantil. En la niña lo que él va a decir, que a él lo que le llama la atención es que la masturbación en la niña, clitoridiana, la niña lo que se masturba es el clítoris, es menos frecuente en general que en el varón. Y entonces él lo que va a decir es que si la niña quiere pasar a posición femenina, debe abandonar la masturbación clitoridiana. ¿Sí? ¿Por qué la deja, dice Freud? Porque la niña, en lugar de producir placer, le produce angustia, si quiere pasar a la posición femenina. ¿Por qué? Porque la masturbación clitoridiana es activa, no es una posición pasiva. Recuerden que lo femenino es el goce en la recepción. Me apuro porque tengo miedo que se me corte, ya me pasó hoy. Bueno, les quiero decir que vayan pensando en las diferencias entre el varón y la niña del complejo de Edipo y en las similitudes. Les voy a mandar ya el último texto de complejo de Edipo, que se llama Edipo, castración, perversión. ¿Te puedo pedir un favor después? Y después van a ver que vamos a ver el capítulo 1 y el capítulo 2. Ya hoy se los mando para que lo puedan ir leyendo. ¿Me puedes el diccionario que me quedó arriba? ¿Y qué quieres buscar? ¿Qué palabra? Psicología, el diccionario. ¿Qué hay un micrófono encendido que está dificultando el audio.
Quiero saber si tienen alguna pregunta para hacerme. Aparte, ¿entendieron eso que les dije de la enuresis de Felatio? Hay una parte que habla de pegan a un niño, es un texto de Freud en donde estudian las perversiones, eso lo dejan en el texto, no se hagan problema, porque tendría que darles 6 clases. Profe, con respecto a eso, yo entendí que la niña le pegaba al niño por celos, o sea, los celos hacían que ella le pueda llegar a pegar, nada que ver. Pegan a un niño es un texto de Freud que se llama así, porque él analiza, digamos, estudia el origen de las perversiones y ve que en muchos perversos existe una fantasía de pegar a un niño y analiza esa fantasía como el origen de la perversión, de algunas perversiones. Entonces lo cita ahí. Déjenlo. Bueno. ¿Sí? No se hagan problema. ¿Alguien? Ontogenética es lo que tiene que ver, allí me están preguntando qué es la ontogénesis, es la ciencia que estudia el proceso de origen, ¿sí? Y de constitución de algo, ¿sí? ¿Alguna pregunta me quieren hacer antes que se corte esto? Piensen en el texto, si vieron algo o de algún texto anterior. Me pueden mandar las preguntas por mensajería. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Piensen. ¿Le podemos mandar el cuadro comparativo? No me lo manden el cuadro comparativo. Váyanlo haciendo, pero pregúntenme acerca de interrogantes que tengan, no que yo tenga que ponerme a corregir un cuadro, porque si corrijo uno tengo que ser justa y tengo que corregir el de todos. Trato de ser justa. Sí, preguntas para hacer el cuadro, no entiendo tal cosa, no entiendo tal otra, o qué quiere decir esto. Sí, pueden preguntarme, pero no que les corrija el cuadro, porque si hago eso tengo que mirar todos los cuadros. ¿Sí? Trato de ser justa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que les resulte más difícil? Profe, una consulta. En las consecuencias psíquicas, que son 3, la primera es complejo de masculinidad, sí. La segunda, complejo de inferioridad, y la tercera, ¿cómo se denominaría? Primera, complejo de masculinidad. Segunda, complejo de inferioridad. Tercero, relajamiento de los lazos cariñosos con la madre. Esta implica el pasaje al padre y el armado de la ecuación simbólica. Cuarta, los celos. Quinto, habla de la masturbación en la niña. Con Darío Vittori también. ¿Se entendió? Profe, no entendí qué dijo de la masturbación de la niña, porque hay un micrófono abierto y se corta por partes. Primera consecuencia psíquica, complejo de masculinidad. Segundo, de inferioridad. Tercero, relajamiento de los lazos cariñosos con la madre. Eso implica pasar al padre, hacer un cambio de objeto materno a paterno y armar la ecuación. Falo equivalente a niño. Equivale, con las 3 rayitas, equivale. ¿Sí? No que es lo mismo, sino que simbólicamente no puedo tener un pene, pero puedo tener un niño, y me lo va a dar mi padre como regalo. ¿Sí? Cuarto, los celos es la cuarta consecuencia de la que Freud habla en el texto. ¿Sí? Y la quinta habla de la masturbación en la niña.
¿Ahí se entendió? Sí, perfecto, profe, ahora sí. Lo que dice es que, en general, él ve que la niña se masturba menos que el varón. Entonces, lo que a él le llama la atención es por qué, dice, si el varón recurre a esto y logra placer, ¿por qué la niña no, la mujer no? Entonces, lo que va a decir es que si la niña o la mujer quiere lograr la posición femenina, ¿sí?, si quiere pasar a la posición femenina, recuerden que lo femenino es la posibilidad de gozar en la recepción, en el recibir. Eso es lo femenino, gozar en lo recibir, en la pasividad de la recepción. La masturbación es clitoridiana, es activa. Entonces, esa actividad activa se contrapone ¿con qué? Con la posición femenina. Si la niña quiere pasar a la posición femenina, en lugar de traerle placer, le trae angustia. ¿Se entiende? Porque estamos hablando de la masturbación clitoridiana, y el clítoris se comporta como un pene pequeño, en cuanto a que se excita como un pene pequeño. Entonces esto sería masculino. Ahora, si la niña no quiere pasar a posición femenina, es muy probable que lo siga haciendo. ¿Se entiende lo que estoy planteando, lo que está planteando el autor? Esto es en el caso de que quiera hacer el tránsito a una posición femenina. Y recuerden que lo femenino y lo masculino no es el aparato genital con el cual se ha nacido. Posición masculina es el que quiere goza en ejercer la acción, en ser activo. Y femenino, o posición femenina, es el goce en recibir. Entonces, lo que él dice es que el complejo de Edipo en la niña, si la niña logra la posición femenina, esta posición femenina la prepara para dos cuestiones en el futuro, cuando sea grande. La posibilidad de recibir un niño, de tener un niño en su interior, es recibir un niño, y la posibilidad de recibir un pene en el sentido de gozar en el coito. ¿Se entiende? De eso está hablando. Pero no es una obligación, es una decisión pasar a esa posición. La niña decide si quiere pasar a esa posición. ¿Me entiende? Esto no tiene planificación pedagógica, ni meta, ni objetivo. Cada uno hace un trazado único y particular. ¿Se entiende? No es pedagógico. No es que vamos a armarle el objetivo para que todas sean mujeres. No, cada uno toma su decisión psíquica. ¿Y? ¿Me van entendiendo? ¿Quién me llamó recién? ¿Quién me preguntó? Esto es intrapsíquico, no es cultural. No tiene que ver con las políticas de género. ¿Cómo se desactiva el micrófono? Muy buena pregunta, a mí me llevó bastante. Abajo, si estás con el celular, apretás abajo de todo y te van a aparecer los microfonitos, ¿no? O vas a configuración, ¿quién sabe? Por computadora, ahí no sé. Porque mi computadora no anda el micrófono y la cámara, entonces tengo que hacer unos líos bárbaros. ¿Alguien sabe cómo desactivarlo, que la pueda ayudar a la compañera que lo tiene en la computadora? Me parece que hay que ir a configuración. Bueno, como se está por cortar, cuídense mucho, que tengan una semana buena. Cuiden a sus queridos, a sus familias, porque hay mucho coronavirus de verdad. Mucha gente enferma. Si alguien afloja en el cuidado, díganle que no afloje, que es verdad, que está muy seria la cosa, ¿saben? Así que cuidémonos mucho para poder seguir haciendo todo esto. Profe, le iba a decir algo para anotar. ¿Qué era? ¿Cómo? Iba a decir algo usted, que íbamos a anotar. ¿Qué era?
Antes de Ya que lo se corte. expliqué, ya lo dije, ya lo tenía acá el machete y lo puse en un momento para que quede organizado. Las diferencias de que los dos tienen fase, complejo de castración y complejo de Edipo, ¿sí? Eso es común. Lo que tienen que tener en cuenta es que el complejo de castración en la niña opera para introducirla en el complejo de Edipo y en el varón opera para que salga del complejo de Edipo. Eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Ya lo dije, lo que pasa es que lo traté de ordenar en la clase. Ok, sí, Yo no, lo porque se desarrollé escuchaba, lo que tenía en mi machete porque de clase. se escuchaba medio, por eso, pero gracias igual, ya escuché. Gracias, profe. Bueno, si tienen preguntas, las mandan por mensaje interna y yo les voy a mandar el texto que quiero que vayan leyendo para la semana que viene. ¿Alguna pregunta más antes que se corte? ¿Sí? ¿Quién más? Bueno, chicas, en un rato envío el texto que falta. Buena semana. Chao, profe, gracias. A ustedes. Cuídense mucho. Chao a todos.